encuentro con el padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita, parte de la Compañía de Jesús y un investigador de derechos humanos, un defensor de derechos humanos de larga data en el país, desde el CINEP. Queríamos hablar de una historia que quizás no le han prestado mucha atención, a usted se lo ha reconocido, por supuesto, por trabajar denodadamente y junto a la comunidad de San José de Apartadó, hombro a hombro, ha documentado ese terrible caso de devastación de toda una comunidad que ha querido ser un símbolo de paz en el país. Y ese tema, por supuesto, también lo estamos hablando y trabajando desde el ministerio, pero ahí hay una idea que quizás hace parte del debate que no se ha querido tener en el país, y es una idea que empezó en 2016 cuando vino el Papa Francisco a Colombia y una comunidad católica de sacerdotes, feligreses, personas de las comunidades de Bogotá lanzaron una idea, y es esa idea de la que vamos a hablar hoy. Una idea que tiene que ver, por supuesto, con la conquista de esta ciudad, con la llegada de los españoles, ahora que estamos a solo unos meses de lo que en el ministerio hemos dicho tiene que ser una conmemoración de los 500 años de Santa Marta y no una celebración, porque consideramos que se produjo tal nivel de violencia y devastación que uno no celebra esas cosas, sino que las conmemora para pensar en la complejidad de esa historia que cargamos encima. Queríamos que ese pasado de violencia en el cual nuestra iglesia no tenía las manos limpias, porque la iglesia colaboró desafortunadamente con muchas formas de violencia del pasado, empezando por la conquista y la colonia. La conquista, pues todos sabemos que se apoyó en una bula de un papa que le entregó a la monarquía española estas tierras de América para ser prácticamente posesión o propiedad de la corona española y portuguesa. Entonces, eso dio pie para que vinieran conquistadores con un deseo insaciable de llevarse las riquezas de esta tierra, sobre todo el oro y las esmeraldas. Y eso dio pie para que vinieran muchos conquistadores. Dicen que también vinieron muchos presos, delincuentes que estaban en las cárceles de España y que les daban como esa posibilidad de que se vinieran acá como aventureros. En todo caso, el cristianismo en estas tierras que no tenían idea del cristianismo en ese momento, tenían las etnias precolombinas, pues tenían sus propias religiones, y los conquistadores tenían como la misión y el encargo del mismo Papa de cristianizar, entre comillas, estas tierras. Y por eso ellos implantaron el cristianismo, como se ha dicho tantísimas veces en todos los libros de historia, en esa alianza entre la cruz y la espada. Fue una evangelización, era una predicación de un cristianismo, pero a la fuerza, con la amenaza, incluso la amenaza de muerte, de tortura, si no aceptaban esa predicación y si no renunciaban a sus propias creencias tradicionales. Entonces allí se dio una forma de violencia terrible, que fue lo que se llamó la evangelización con la espada. Entonces, entre esos conquistadores que vinieron, pues está el fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, que según las historias que se cuentan de los mismos cronistas españoles, la violencia ejercida por Jiménez de Quesada es aterradora, en el sentido de que buscando oro y tratando de forzar a
autoridades indígenas y a las comunidades indígenas para que le entregaran el oro, no tenía problema en asesinar, torturar, mutilar, amenazar, y muchas crónicas de estas las recogió un obispo que se convirtió por una predicación famosa de un padre dominico, y se convirtió y renunció a poseer esclavos y se convirtió se hizo ordenar sacerdote y después fue obispo también, y él denunció los horrores que se estaban cometiendo con los indígenas en todas estas regiones de América, y escribió un libro espeluznante que se llama Relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas. Exacto. Entonces, ahí hay un capítulo dedicado al nuevo reino de Granada. Serán unas 10 páginas tal vez, pero son páginas terribles donde está la mención de Jiménez de Quesada y las prácticas que él tenía con los indígenas. Entre las zonas devastadas, por ejemplo, está la tradición muisca de Sogamoso de el Templo del Sol. Él arrasó con el Templo del Sol para apoderarse del oro. Lo quemó. Dice Bartolomé, el dicho rey, que se llamaba Bogotá, por el miedo que le pusieron, dijo que él daría una casa de oro que le pedían, esperando de soltarse de las manos de quien así lo afligía, y envió indios a que le trajesen oro, y por veces trajeron mucha cantidad de oro y piedras, pero porque no le daba la casa de oro, decían los españoles que lo matase, pues no cumplía lo que había prometido. El tirano dijo que se lo pidiesen por justicia ante él mismo. Pidiéronlo así por demanda, acusando al dicho rey de la tierra, a Bogotá. Él dio sentencia condenándolo a tormentos si no diese la casa de oro. Danle el tormento del trato de cuerda, échanle cebo ardiendo en la barriga, pónenle a cada pie una herradura hincada en un palo y el pescuezo atado a otro palo, y 2 hombres que le tenían las manos, y así le pegaban fuego a los pies, y entraba el tirano de rato en rato y le decía que así lo había de matar poco a poco a tormentos si no le daba el oro. Y así lo cumplió y mató al dicho señor con los tormentos. Y estando atormentándolo, mostró Dios señal de que detestaba aquellas crueldades en quemarse todo el pueblo donde las perpetraban. Ese es solo un fragmento de esa brevísima relación de la destrucción de la Nueva Granada de Bartolomé, que se refiere en ese capítulo a la Nueva Granada, pero que tiene extensos capítulos de Yucatán, de Florida, de otras, de Santa Marta, de Cartagena. Fue un personaje que de ninguna manera se puede considerar como un cristiano, a no ser de nombre y formalmente. Pero cuando murió, lo sepultaron después de algún tiempo en la Catedral Primada, pues porque lo consideraban el fundador de Bogotá. Y en la Catedral Primada parece que estuvo en varios periodos, porque según una relación que he leído, en algún periodo lo sacaron de allí para el cementerio central, después lo volvieron a llevar en uno de los aniversarios de la fundación de Bogotá, lo volvieron a llevar a la catedral, y en la catedral hicieron un monumento artístico con un artista bogotano. Le hizo un gran mausoleo, donde está la estatua adyacente de él, pero allí aparece como una capilla dedicada a la memoria de él, y en la mitad de esa capilla está el mausoleo con la estatua adyacente, y ahí están sus restos. La gente que conoce un poquito la historia de la conquista, de la colonia y de todos los horrores que se vivieron, y que durante muchos años han reaccionado frente a ese tipo de violencia en la cual participó de muchas maneras la Iglesia Católica,
Entonces se escandalizan diciendo, pero ¿cómo es que le tienen prácticamente una capilla a un señor que cometió tantos crímenes y que destruyó tantas comunidades indígenas, que asesinó y torturó a tantos indígenas? ¿Cómo es posible que se le venere como si fuera un santo? Entonces, cuando hicimos ese recuento de las formas de violencia en que la Iglesia había colaborado en la historia de Colombia, ya empezamos a solicitar que esos restos fueran retirados de allí, porque eso es una contradicción con la tradición cristiana, ¿no? Es como poner como modelo de práctica cristiana a alguien que contradice completamente los principios cristianos. Con el tiempo, los obispos, sobre todo el arzobispo de Bogotá, nos respondió que eso, ahí estaba implicada la cultura, y que eso lo manejaba el Ministerio de Cultura, porque eso era patrimonio nacional y que la Iglesia no podía tomar esa decisión. Entonces fue cuando empezamos a consultar al Ministerio de Cultura sobre la viabilidad legal de retirar esos restos de allí. Hubo varias reuniones y varias cartas que iban y venían, y en una de las cartas del Ministerio de Cultura, de Patrimonio, nos hicieron una compilación de las normas que se aplicaban en este caso. El que nos respondió la carta de la sección de Patrimonio del Ministerio termina con un párrafo diciendo que, por lo tanto, el caso es inviable. O sea, la acción de retirar esos restos de allí es inviable. Nosotros no veíamos coherencia entre la compilación de normas y esa conclusión. Cuando hubo cambio de arzobispo, le volvimos a proponer al nuevo arzobispo. Él fue un poco más flexible y dijo que el caso se iba a estudiar. Él estaba en todas esas ceremonias del cardenalato, porque lo llamaron a Roma para hacerlo cardenal, y en fin. Y en medio de todo eso, hubo una reunión aquí en Bogotá el 24 de marzo de este año, en que se reunían cristianos de muchas nacionalidades para conmemorar el martirio del arzobispo de San Salvador, de Monseñor Romero. Y se quiso hacer aquí en Bogotá. Vinieron delegados de varios países de América Latina, también de Europa y de Norteamérica, y quisieron centrarse en esta petición de que se atendiera también la voz de los indígenas, sobre todo los indígenas Misak, que estaban insistiendo mucho en el retiro de los restos de Jiménez de Quesada. Ellos mismos tumbaron la estatua de Jiménez de la plazoleta del Rosario. Dentro de las consideraciones que ustedes hicieron en 2016, antes de la venida del Papa, y con la venida del Papa, también había la idea que se pidiese perdón en nombre de la Iglesia Católica. Eso tampoco ocurrió, ¿cierto? Esa petición se la hicimos a la Conferencia Episcopal. Tuvimos inclusive reunión con gente el presidente de la Conferencia Episcopal. En ese momento el presidente, que era el arzobispo de Tunja, estaba de acuerdo con esa acción de perdón, pero cuando él la llevó a la asamblea de la Conferencia Episcopal, la asamblea no la aprobó. Entonces, los 1000 católicos que habíamos firmado este documento dijimos que de todas maneras había que hacer un acto de perdón. Si los obispos no lo querían hacer, lo debíamos hacer los otros católicos.
y hicimos unas ceremonias de perdón en la Plazuela de los Mártires, ahí frente a la Basílica del Voto Nacional, y escogimos 5 tipos de víctimas para pedirles perdón. Uno de ellos era los indígenas, escogimos un grupo de indígenas, luego escogimos también a los miembros del gaitanismo, estuvo toda la familia Gaitán, escogimos al Partido Comunista y la Unión Patriótica, estuvo allá el secretario del Partido Comunista y demás, y a unas familias que habían sido víctimas de grupos paramilitares donde habían militado sacerdotes y estuvieron allí presentes. Y hicimos una gran concelebración, nos acompañó y lo presidió un obispo de México que desde ese momento se vinculó también a esta causa. Pues padre, como lo hemos hablado, evidentemente el ministerio comenzará esta discusión desde la Dirección de Patrimonio con ustedes. Ese es un compromiso que ya hicimos hoy con la directora de Patrimonio y yo como ministro. Es una conversación que es lo que estamos pretendiendo producir alrededor de patrimonios que son de alguna manera símbolos de tensión, de conflicto de nuestra sociedad, y creo que es lo que le corresponde a un gobierno del cambio. Y en ese sentido, como usted lo decía, quizás la pretensión no es tumbar ni negar, pero sí considerar trasladar, por ejemplo, y que eso que está allí pues no representa algo en lo que ustedes creen profundamente, y esa es la conversación que tenemos que tener. Hay mucha gente que piensa que eso era maneras de pensar muy arraigados en un momento histórico y que por lo tanto hay que permitir que eso no se toque, que eso quede como en la historia y que no volver sobre eso, sabiendo que posteriormente esa manera de pensar cambió. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que precisamente el progreso de la humanidad y el hecho de construir una humanidad como más una humanidad, un planeta más decente, más humano, más respetuoso de la dignidad, implica censurar cosas del pasado y censurarlas explícitamente. Y además yo he estado convencido de que cuando nosotros nos identificamos como defensores de las víctimas, defensores de la dignidad humana, del presente o del pasado cercano, pero silenciamos todo lo que pasó con las víctimas del pasado, me parece que hay una incoherencia. Defender los derechos y la dignidad de las víctimas de hoy o del futuro, cuando no hacemos nada por restablecer la dignidad de las víctimas del pasado, hay una incoherencia muy grande. Y me parece que eso pedagógicamente es nocivo, porque nos enseña como a silenciar horrores muy grandes del pasado y como a despreciar concomitantemente a esas víctimas, despreciar su dignidad. Así, por ejemplo, las víctimas de estos conquistadores pues ni siquiera tuvieron una tumba, ¿no? Sino que fueron sus huesos se confundieron con las bestias, los animales que enterraban por ahí. Me parece que silenciar todo eso
no nos da una base firme para defender la dignidad de las víctimas de hoy y del futuro.